y por lo tanto vas a tener una conductividad muy similar, es una resistencia muy similar a todo el resto del material. Bueno, la teoría lo que dice es que primero las cargas positivas son arrastradas hacia la zona N-, donde en un principio se acumulan, y la acumulación de carga positivas en esta zona genera un campo eléctrico muy fuerte que atrae las cargas negativas excedentes de la zona N+. De esta forma se genera la llamada doble inyección de portadores. Si bien esto es un dato importante y teórico, ustedes tienen que quedarse con que hay un fenómeno llamado doble inyección de portadores que disminuye la resistencia de esta zona extra que se le agrega a los diodos de potencia, que si bien no lo compensa en su totalidad, lo compensa en buena parte. Bueno, ¿qué pasa con la curva entonces de estos diodos? Como la resistencia de esa capa N- no se compensa por completo, va a empezar a influir en la forma de la curva. O sea, la curva deja de ser exponencial, pasado el codo de los 0,5 volt, que ya no es más 0,5 acá, sino que empieza a verse más lineal. ¿Sí? Es la curva que tenemos acá. La zona más lineal de la curva, la que está más a la derecha, es proporcional a la resistencia interna del diodo mientras está conduciendo. Por lo tanto, cuanto mayor sea la tensión inversa que soporte ese diodo y mayor sea la longitud de esa capa N-, lo que va a hacer es que la curva va a tender a aplanarse cada vez más. O sea, para la misma corriente en conducción vamos a tener mayor caída de tensión entre ánodo y cátodo, lo que se representa en un aumento de la potencia disipada, en un aumento del calor, lo cual hay que tenerlo en cuenta para los diseños y demás. O sea, como para que se entienda, cuanto mayor sea la tensión inversa soportada, vamos a suponer que la que está dibujada en negro es un diodo que corresponde a una tensión inversa de 1000 volt, ¿sí? La que voy a dibujar ahora en azul corresponde a un diodo con una tensión inversa de 2000 volt y así siguiendo. Bien. Puede que la relación no se mantenga tan lineal, pero es solamente para dar un ejemplo gráfico. Entonces, ¿qué va a suceder con esto? Yo lo voy a hacer tres curvas. Vamos a tomar lo que tiene una tensión inversa de 2000 para decir una cosa, ¿no? Es solamente un ejemplo. ¿Qué me va a indicar esto? Que de repente, para una misma corriente de conducción, que podrían ser, no sé, 100 amperes, vamos a poner por acá, para 100 amperes, la curva del cronodiodo me va a dar una tensión de conducción de aproximadamente 1 volt, 1,2 volt, podríamos decir, ¿sí? Pero para el diodo siguiente, con el doble de tensión inversa, esa tensión va a tender a crecer. Se lo puedo hacer con el lápiz más práctico. Esa tensión va a tender a crecer, ¿sí? En este caso, estamos yendo a casi 1,5 volt. Una medida fea esa curva. Estamos yendo a casi 1,5 volt. Bueno. Sepan disculpar. 1,5 volt. Y si me voy al siguiente diodo, por ahí la tensión que tengo entre bonos es de 2 volt. Bien. O sea que lo que voy a tener es una duplicación de la potencia disipada. Lo cual, si estoy trabajando con 100 amperes, estamos hablando de 200 watts contra 100 watts. Esto remarca la importancia de elegir correctamente el dispositivo que vamos a utilizar. Bueno, dentro de las características constructivas hay dos tipos de diodos que se utilizan normalmente y
tiene que ver más que nada con cómo se comporta en la inversa. El más común, que es parecido a lo que vimos hasta ahora, el diodo de NPT o de no perforación, lo que hace es aumentar el ancho de la capa epitaxial N para que nunca llegue la zona de deflexión a atravesar toda la capa N- y tocar la capa N+. Los que se llaman diodos de perforación tienen otro tipo de construcción en donde la zona de deflexión en polarización inversa sí llega a tocar la zona N+, pero esta zona tiene mayor concentración de cargas que sirven para compensar ese campo eléctrico y que no se ensanche mucho más de ese punto, mucho más de donde empieza la zona N+. Bien, esto lo que permite es achicar el ancho de la capa epitaxial N y por lo tanto tiene un mejor rendimiento en directa, bien, para la misma tensión máxima en inversa. No hay mucho más que aclarar en esto, solo que este fenómeno de los diodos de perforación solo se puede aplicar para dispositivos bipolares, y vamos a ver que en dispositivos que son mucho más rápidos que los bipolares, donde tener una característica así sería muy conveniente, no se puede aprovechar porque hay o solo material N o solo material P. Pero bueno, siguiendo con el apunte, control del límite de la zona de degradación. Esto es más que nada a modo informativo, pero piensen que en realidad lo que nosotros venimos estudiando, donde las zonas de unión están perfectamente definidas, no es algo que se pueda llevar a la práctica en la realidad. En la realidad todas las zonas de difusión, en las distintas capas, tienen márgenes semiesféricos, si se quiere, lo que se muestra acá en la figura, y por la forma que tienen y cómo influye la distribución de las cargas en esa zona, resulta que cuanto mayor es el radio, bien, cuanto más amplia es la zona de difusión, mayor es la tensión inversa que se puede soportar o que el dispositivo puede soportar. Muchas veces se aplican otras técnicas para compensar los efectos del campo eléctrico que se concentra en las esquinas de los materiales, en zonas puntuales, y que por ahí genera pequeñas rupturas en el material. Se utilizan otros métodos como difundir otros tipos de materiales en el silicio para compensar los efectos del campo eléctrico y demás. Esto no es nada más que a modo informativo, con lo que se tienen que quedar es que en la realidad la construcción de los semiconductores es bastante más complicada, más compleja. Y gran parte de su geometría influye en cómo se distribuyen los campos eléctricos y en las tensiones que puede soportar.